Y siempre es un placer hablar con Ángela Delgado, presidenta de ASAGA, de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, José Luis, ¿qué tal? Bien, encantado de poder hablar con Ángela porque supongo que habrán sido semanas muy intensas con todo lo que está pasando, ¿no? No sé si llamarlo la crisis de la papa o algo parecido, pero ¿cómo lo están viviendo los agricultores o cómo lo están viviendo desde ASAGA todo lo que está ocurriendo? Bueno, ha sido un verano bastante calentito, diría yo, no solamente de temperaturas, que en parte han ocasionado esta crisis de la papa, sino que ahora mismo empieza el otoño y nos vemos con que el origen tradicional de Reino Unido que hemos tenido toda la vida, que es de donde provienen nuestras semillas, pues se nos cierra para la importación por una presencia de escarabajo en un condado del sur de Inglaterra. Entonces, bueno, pues veníamos ya, digo, de un... Parece que se le va un poco la cobertura, Ángela. Bueno, se le ha ido un poco la señal. Vamos a ver si la recuperamos. Vale, ahora sí. Ahora sí. Ahora ya nuevamente te vemos. que hubo un periodo de calor a Sí, finales de marzo, no sé si lo recuerdas, sí, sí. pues ese episodio de calor, junto con viento, junto con poca humedad en el ambiente, se llevó por delante la cosecha de prácticamente todo el norte de Tenerife y algo de la del sur también. Entonces, con esta circunstancia, donde otros años hemos tenido papa canaria hasta octubre, este año prácticamente que a finales de agosto ya se había terminado prácticamente todas las reservas. Eso por un lado. Por otro lado, esta incidencia en Reino Unido, que por lo visto aparece en junio en la EPO, y es la comunicación oficial que hace Inglaterra, de que ha encontrado pues un individuo de escarabajo o larvas o algo en dos ubicaciones en Reino Unido. Con esta alarma, pues el ministerio nuestro, el español, decreta por la orden del 87 de medidas fitosanitarias para Canarias, decreta el cierre de la importación y ya pilla pues como 23 contenedores del primer envío o del segundo envío, 23 contenedores en el muelle que paraliza y que están, pues, según me han dicho, pendientes de ahí, en el muelle, en tierra de nadie, pendientes de que se haga algo con ellos. Esa es la situación que tenemos y bueno, ahora mismo pues en manos hoy precisamente de una reunión que tendrá la Consejería de Agricultura con el Ministerio, la segunda reunión, para intentar buscar una solución a este tema. ¿Cuánto tiempo pueden aguantar unas papas en unos contenedores paradas a la espera de que le den el ok si están bien o no están bien? En teoría deben estar con frío, refrigeradas, aunque estén en el muelle, están enchufadas y tienen que estar refrigerados, con lo cual pues es como si estuviesen en una nevera. Vale, o sea que pueden aguantar un poquito más de lo que a lo mejor pensamos, ¿no? Que no es cosa de 3 4 días, sino se puede alargar en el tiempo esa permanencia. Pero igualmente, ¿no pasaba hace algunos años con algunas regiones de la península donde también pues, se prohibía la compra de papas porque había algún elemento dañino y desde entonces no se ha vuelto a comprar a esas regiones? ¿No? ¿No ha pasado algo similar? Que al final esto se perpetúa en el tiempo. No, realmente nosotros desde Canarias podemos importar, en el caso de la papa, de países que estén libres de escarabajo. Vale. Entonces, la península tiene escarabajo, como lo tiene prácticamente toda la Europa continental, a excepción de Dinamarca y Finlandia y Suecia, que estaban libres, pero por lo visto ya no lo están. Con lo cual, esto es algo difícil de entender, que Dinamarca, que está pegada a los Países Bajos, no tenga y sin embargo Suecia y Finlandia tengan incidencias, ¿no? Esto yo creo que se debe pues a lo que sufrimos, esta globalización dura que tenemos, que los contenedores viajan por todo el mundo y las plagas viajan por todo el mundo Claro. también, en nuestras maletas, en nuestros zapatos y en esos contenedores que van y vienen. Claro, y tener producción propia para mantener a una población como la Canaria imposible, ¿no? Sobre todo también teniendo en cuenta que si nos visitan 14 millones de turistas, pues menos todavía, ¿no? Si estuviéramos solos, a lo mejor para 2 millones, quizá a lo mejor podría haber algo, pero para 2 millones más los 14 que vienen, se dificulta bastante, ¿no? Exacto, dice el ISTAC
que en papas abastecemos el 62% de las necesidades que tiene nuestra población, ¿no? Por lo cual, pues se importan alrededor de más de 60 millones de kilos al año. No olvidemos que los canarios somos muy paperos, comemos papas casi todo, y se importan casi 60 millones más sobre lo que dicen que producimos. Yo tengo mis dudas en estas cifras porque no las tengo todas conmigo, ni en la producción nuestra, en la importación sí, claramente, porque viene por contenedores y viene por muelles, aunque siempre, ayer oía alguna incidencia de que habrían contenedores y donde venían declaradas lechugas venían papas, no sé hasta qué punto le podemos dar fiabilidad a esto, pero bueno, creo que debemos fiarnos de los datos del muelle. Bueno, hablemos de los precios, Ángela, de las papas, porque realmente ha habido un disparate. El hecho de ver en grandes superficies que solo te permitan comprar una malla de 3 kilos, no sé si es legal o no. Y luego todo esto al final, pues con imágenes de observar que en la península está el kilo a lo mejor a 1 y poco, y aquí se está cobrando a 4,50. Yo hace un instante comprobaron los precios, tanto en Merca Las Palmas como en Merca Tenerife, y está lo que es el precio medio a 3,50. ¿Alguien se está beneficiando de todo esto de manera intencionada? Pues seguramente alguien sí se está beneficiando de esto de manera intencionada, porque los precios de esas papas que se están vendiendo en origen no tienen esos precios. Yo diría que la tercera parte, si acaso. ¿Qué pasa? Que cuando hay escasez, pues la oferta y la demanda, ¿no? Si vas al supermercado, pues yo creo que ayer tenía yo un ticket que compartí de Mercadona, que estaba a 1,83, creo, el precio. El kilo. Efectivamente, te limitan a una malla porque después de esta alerta que lanzó Adipa desde Las Palmas de que nos íbamos a quedar sin papas, pues la gente iba y cargaba carros de papas, ¿no? Entonces, frente a eso, yo creo que con buen criterio se ha limitado la compra a una malla por compra, ¿no? Son precios dentro de lo que cabe razonables, no estamos hablando de 3,5 euros, estamos hablando de 1,82 o 1,83 la malla. Sí que ayer, por ejemplo, en el Corte Inglés las vi bastante más caras. En fin, el mercado estaba a 4,90, el mercado Nuestra Señora de África en un puesto ayer concretamente estaban a 4,90. Papas de importación, que es lo que hay ahora, puede haber algún pequeño puñado de papa canaria, pero eso es muy difícil. Yo creo que lo que se está vendiendo en un 99,9% son papas de importación. Entonces comparte digamos el señalamiento que decía Antonio Morales, el presidente alcalde de Gran Canaria, precisamente a DIPA, ¿no? Por esa alarma quizá injustificada de que había desabastecimiento. A ver, comparto que hay desabastecimiento ahora mismo porque realmente el mercado consumiría más papas de las que hay y ha habido un momento de desabastecimiento. No comparto ese vídeo que están pasando, que hay 27 millones de kilos almacenados y que no se saca por especulación. Esto me parece una burla al sentido común. ¿Realmente crees que si hubiese 27 millones de kilos almacenados, alguien no aprovecharía el precio que hay ahora? Claro. Eso es incongruente totalmente. Entonces, no sobre la alarma que ya tenemos, no montemos castillos de papel ni digamos tonterías. Efectivamente, habrá alguno que se está aprovechando, pero hay una inmensa mayoría pues que no, que hay papas, está habiendo presencia de papas todos los días en las cadenas, pero efectivamente los precios no son los que nos gustaría que fuéramos. Pero no paguemos justo por pecadores. Claro. Hay importadores o hay ahora mismo operadores que tienen precios dentro de lo que cabe justo y hay alguno que, bueno, pues que está haciendo su agosto efectivamente. Más en Las Palmas que aquí, diría yo. Claro. En el caso, por ejemplo, del gobierno de Canarias, ¿se ha actuado de manera diligente? ¿Han dejado que esto se haya convertido en una bola de nieve y haya crecido más de lo que debería, desde el punto de vista de Asaga? Desde el punto de vista de Asaga es un problema muy complicado de solucionar. Nosotros entendemos que es un problema de interpretación de la orden, ¿no? La EPO efectivamente lanza una alarma sobre Inglaterra, pero en el texto de la orden del 87 no habla del país de Inglaterra o de Escocia o de Irlanda del Norte o de la República de Irlanda o del país de Gales.
habla del Reino Unido. Y al hablar del Reino Unido, ellos bloquean todo el Reino Unido. Claro. Estamos ahora mismo con la consejería, por supuesto, con las FITOS de Canarias, con los PIF y con el Ministerio buscando una solución a que por petición de las asociaciones, de todas, de ASAGA, de COA, de UPA, de PALCA, que se pueda desglosar, se pueda regionalizar el Reino Unido para que los orígenes que están libres de escarabajo, que no han tenido ninguna alerta, puedan desbloquearse y pueda venir, pues la cosecha esta que viene de Europa pueda venir sin problemas siempre que no haya otra incidencia o que se compruebe otra incidencia, pero que viene correctamente con sus fitos y que pueda venir sin problemas. Entonces la actuación, por ejemplo, del Gobierno de Canarias, del área de sector primario con Herbay Quintero, ¿ha actuado bien, está actuando bien ante este arranque que hemos tenido de curso tan convulso? Bueno, nosotros creemos que se nos está escuchando. Precisamente el martes nos reunimos con la consejería para este tema, pero nosotros, ASAGA, hemos estado conectados prácticamente todos los días, buscando soluciones, intentando ser parte de la solución y bueno, poniendo un poco de cordura, porque a veces oyes disparates, ¿no? Oyes cosas como que dejen entrar la papa de semilla sí, pero la de consumo no. A ver, es una alerta fitosanitaria. Una alerta fitosanitaria dice que la papa es la que tiene la incidencia, con lo cual sea de semilla o sea de consumo, eso la fito lo va a revisar mucho más si es de semilla, pero no puede prohibir la entrada de papa de consumo, porque además iría en contra de lo que estamos diciendo. Si tenemos papas a 4 euros, pues si encima prohibimos que entre el consumo, pues ustedes me dirán qué vamos a comer aquí. Y a todo esto, Ángela, no sé si has visto una recomendación de la OCU que avisa de algunos alimentos con moho que se pueden consumir. Estamos viendo que quizá la cosa se está poniendo, no sé si un poco más difícil por la escasez de agua y están ya aportando algunas soluciones. Hace no mucho también se hablaba de que los alimentos pues tuvieran una fecha de consumo preferente, no de caducidad, ¿no? Para que se pudieran seguir consumiendo. Estamos a lo mejor en un punto en el que esto de la sequía pues nos está haciendo replantearnos lo que hemos hecho de aquí para atrás. A ver, hay una realidad que tenemos que entender cuanto antes para prepararnos para lo que viene. Va a haber una escasez de alimentos generalizada, porque se están acabando los agricultores, los europeos, estamos acabando con ellos, con tanta alerta, con tanta medida para un poco más o menos tratarnos como si fuéramos delincuentes, y los que se van jubilando, pues no hay relevo detrás. No están siendo rentables las explotaciones. Antes del COVID ya llevábamos diciendo que íbamos a hacer una gran manifestación porque no cubríamos los gastos. Y bueno, de aquellas aguas estos lodos. Tenemos menos producción, pues yo he estado el martes en la manifestación que se montó en Córdoba a los ministros de Agricultura europeos. Y es pues a la gente del aceite de oliva, que la gente se queja del precio, pero la sequía que hemos tenido ha hecho que se ha reducido a menos de la mitad la producción, con lo cual hay que cobrar lo que se ha gastado en esas producciones para no arruinarse. Pues oyes a los de la almendra, prácticamente almendra se está acabando en España, se está fabricando los turrones con almendra de Estados Unidos. Entonces empezamos a ir una cosa, otra cosa, otra cosa, este tema de las papas, pues empezamos a ir cosas y la tendencia de los alimentos es a subir, pero por escasez. Claro. Y yo no sé si hay alguna previsión de cuándo crees que esto podría convertirse en el punto de no retorno, de decir, oye, acabas de decir lo de la almendra, por ejemplo, y si vamos a ver que con los precios que hay, pues esto se convierta en que no vamos a tener una buena nutrición, porque vamos a tener que recurrir a alimentos que a lo mejor pues son los más económicos y con eso pues intentar sobrevivir. Lo que sí tenemos que hacer es aprovechar todo aquello que compremos, intentar no desperdiciar nada, ser consecuentes con que porque una lata dice consumo preferente, un yogur, un mes, pues un yogur no le pasa nada por tener un mes y medio, 2 meses, pierde el azúcar, pierde un poco el sabor, pero está perfectamente para tomar. Nos hemos instalado en un mundo superfluo de mirar la fecha. Recordemos que los mohos del pan pues generaron antibióticos en su momento, que son los primeros antibióticos que conocemos. Nadie se muere por comer algo que tenga un poco de moho, al revés.
Estamos instalándonos en las comidas, en los ultraprocesados, que lo que hacen es hacer vago nuestro estómago y perder toda la flora intestinal. Al revés, hay que comer pues dieta paleolítica, tenemos, digamos, que exponernos a los microorganismos para que nuestro organismo se desarrolle y se defienda. Esto de todo pulcro, higienizado, absolutamente bacteria cero, eso es un mundo virtual que no nos podemos permitir. La dieta paleolítica, ¿en qué consiste? No sé si la puedes resumir. Bueno, no soy experta en Sí, nada sí, de pero esto, bueno, pero algo así más o menos por encima. hay un retroceso, yo creo que ahora mismo en el pensamiento, y es en volver a los productos en su origen, a los productos no procesados, a las frutas, a las verduras, a las hortalizas. Pues no sé, a lo mejor algo como comerte una zanahoria, no tenerla que guisar, sino intentar que toda nuestra dieta se fundamente más en lo natural y en lo menos procesado posible. Claro, sí, a lo mejor comerte la zanahoria cruda, quitarle un poquito, a lo mejor limpiarla un poquito, lavarla bien y como siempre hemos hecho algunos, ¿no? Comértela tal cual, ¿no? Y en lugar de comerte pues un dulce lleno de mantequilla y lleno de azúcar, pues comerte una fruta. O Claro. sea, tenemos que tender a lo natural porque nuestro organismo es para lo que está preparado. No está preparado para todas estas bombas energéticas que nos están haciendo comer, que efectivamente nos pueden resultar espectaculares, pero efectivamente nuestro organismo se resiente. Bueno, para no quitarte mucho más tiempo, Ángela, sí me gustaría también saber, bueno, estamos hablando de el vaticinio, no es nada halagüeño, ¿no? Teniendo en cuenta bueno, que también somos una plaga, también hay que decirlo, ¿no? Yo creo que el ser humano quizás es una de las peores plagas que existe y no queremos reconocerlo, aunque también hay 4 millones de hormigas por persona. Es un dato que me llama muchísimo la atención. Hay muchas más hormigas, pero bueno, parece que se comportan un poco mejor. Y en nuestro caso, teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos en Canarias y las posibilidades que puede ofrecer el sector primario, ¿por qué no hay, me atrevería a decir incluso, una obligación de que el campo siga viviendo, que el campo pues nos siga dando todo aquello que nos dio en su momento y que, no voy a decir que vamos, que con un látigo se obliga a la gente a ir al campo, pero por lo menos que se incentive mucho más para que haya más personas en este sector? La gente no se va del campo o permanece en el campo cuando puede vivir del campo, cuando gana dinero para mantener sus Claro. explotaciones, su casa, su familia y tener pues un pequeño ahorro para las inversiones, para poder mejorar un riego, para poder volver a forrar un invernadero. El tema es que cuando competimos con los países terceros, donde el poder adquisitivo no es el mismo, donde en Marruecos una persona cobra una décima parte de lo que cobra un peón de agricultura aquí, pues difícilmente tenemos encaje en ese mundo que no mira sino el céntimo, la economía. Entonces, poco a poco y silenciosamente, como es el campo, pues vamos cerrando explotaciones y nos vamos dedicando a otra cosa. Y esto es un gran peligro. Un país inteligente debería cuidar su sector primario, un país inteligente debería fortalecer su sector primario. Y otra cosa, otro tema muy grande, muy grave, José Luis, es la falta de agua. Claro. En el caso del papa, las medianías, que son las que producen este cultivo, están prácticamente sin agua, pidiendo agua desde hace muchos años. Si no se eleva, nos han vendido que, bueno, que cuando se ponga en marcha todas las plantas desaladoras y depuradoras, en el caso del sur de Tenerife, cuando todas estén produciendo agua, no vamos a tener cultivos para gastar esa agua. Bueno, pues elevemos esa agua de calidad y en cantidad a las medianías para que las medianías puedan producir. Viene la siguiente cosecha que viene y ya está plantada de papas, es la cosecha de Vilaflor, la que nosotros decimos cosecha de fresco, porque nuestros antepasados decían que nacía con la frescura de las primeras lluvias, se plantaba en seco en pleno verano y con la frescura de esas primeras lluvias brotaba la cosecha y se recoge en diciembre y enero. Si no entran semillas ahora mismo con esta situación que tenemos, será la última cosecha de papas en Canarias. Uf, pues bastante duro, ¿no? Lo que nos cuentas, la verdad. La verdad que pone los pelos de punta. Y sobre lo que has dicho del abandono del campo porque no es rentable, yo recuerdo ver en alguna zona del sur de Gran Canaria antes pasar con el coche y ver plantaciones de, creo recordar, sandías y ahora ver
placas fotovoltaicas. No sé si esto está pasando en algunos otros lugares, pero algunos han dicho, dice, bueno, tengo sol, no tengo agua, y lo que hago, pues me lo pagan a precio de risa, pues por lo menos esto le voy a sacar más rentabilidad. Puede que tengamos a lo mejor un destino pues sostenible y autosuficiente, pero claro, sin alimentos poco vamos a poder vivir. Efectivamente, y bueno, las placas como los molinos se nos ha vendido todo esto como la panacea, pero después resulta que la cantidad de energía que puedes inyectar de esos molinos y de esas placas está limitada. No es sustituir la energía producida por el gasoil, en nuestro caso, o por el carbón, en el caso de Alemania, que ahora está siendo más contaminante que nunca, después de haber desmantelado sus centrales nucleares, sino que esa es un porcentaje de lo que entra en la red por la regulación de las turbinas y un problema técnico que no es fácil de entender o de explicar por mí, que no soy experta, pero sí que es verdad que todo eso no se inyecta a la red, toda esa producción ecológica no se puede inyectar a la red, con lo cual se nos vendió una panacea o se nos ha vendido como que las renovables son el futuro y la única solución, y como en todo, no será la única solución, sino que será un pool de soluciones lo que arregle un problema, ¿no? Claro. Bueno, la última pregunta, Ángela, ¿por qué el aguacate está a un precio prohibitivo? 15 euros, 15,95 en Gran Canaria. Yo sé que se protege al productor de la isla, pero luego vemos que a lo mejor en Península está a 2 euros, ¿no? Es que la diferencia es tremendamente enorme. Bueno, efectivamente, nosotros no podemos, por esa orden del 87, no podemos importar productos tropicales ni subtropicales a Canarias. O sea que todas esas producciones de todo el mundo están vetados que entren a Canarias por esa protección, esa barrera fitosanitaria que tenemos. Y también porque, bueno, el aguacate ha sufrido pues las mismas inclemencias que el resto de los cultivos. Y no estamos ahora mismo, el verano no es época de aguacate. Será en breve empezarán las producciones a subir las cantidades y a regular el precio. Pero efectivamente es que a veces es como que nos empeñamos en comer la fruta cuando no es la temporada. Esta es otra medida que tenemos que cambiar de esta globalización que para mí en un momento se nos vendió como la panacea, que tú puedas comer sandía en cualquier momento del año, pues suena divino, ¿no? Pero si esa sandía la tienes que traer de la otra punta del planeta, pues ya no es tan divino. Claro. Entonces, quizá la lectura sería: aprendamos a comer de temporada, aprendamos a aprovechar los precios de la temporada, y seguramente comeremos más barato y comeremos mejor si nos aprovechamos a buscarle el encanto a lo que está de temporada. Sí, pues no... tocan setas, que viene el otoño, pues comamos setas. Que tocan sandías porque el verano es la época que se apetece más una sandía en pleno verano con 35 grados que con 12 grados de temperatura, o en la laguna se me ocurre, o en el norte. Aprendamos a disfrutar los productos de temporada, que nos van a dar mejor precio que comer del otro extremo del planeta en cualquier momento del año. Sí, dejemos los caprichos de lado, ¿no? Que hay caprichos que se pueden cumplir, pero bueno, en algunos casos los otros se pagan y luego nos quejamos por los precios. Sin duda es muy, muy clara la respuesta de Ángela. Ángela Delgado, presidenta de ASAGA, Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias. Como siempre, un placer charlar y conocer cómo está el sector primario, y esperemos que por lo menos a través de esta conversación hayan quedado algunos puntos claros, que yo creo que alguno claro ha quedado, sin duda. Como siempre, a tu disposición. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Gracias.